por nuestros hermanos que se disponen, Señor, a crecer en la formación ministerial. Gracias, gracias, oh Dios. Y hoy, Señor, presentamos nuestras vidas ante ti. Señor, habla nuestro corazón, habla nuestra mente, instrúyenos a través de tu palabra, que sea tu palabra que es vida entrando a nuestro ser, alumbrando, Señor, esas partes oscuras de nuestra vida, cortando, Señor, todo lo que haya allí arraigado que no te agrada, oh Dios, alimentándonos en esa área que necesitamos ser fortalecidos. Hoy ponemos nuestras vidas delante de ti y disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Un hijo atacó con un machete a su madre de 70 años. La anciana se salvó porque los vecinos oyeron sus gritos. Los hechos sucedieron en el municipio de Cartago en medio de una disputa familiar en la que el hombre agredió en repetidas oportunidades a su mamá. El hombre dice que fue impactado por una motocicleta. Un hecho de violencia intrafamiliar tiene consternada a la población de Cartago en el Valle del Cauca, donde su hijo atacó a su madre en medio de una discusión y la dejó en grave estado de salud. El suceso fue reportado este año, el 20 de febrero, y las primeras versiones indicaban que durante la discordia el hombre sacó un machete y atacó a su madre en las extremidades y en la cabeza. Sin embargo, las autoridades le confirmaron al tiempo que el agresor en su realidad usó una piedra para atacar a su mamá. Hoy estamos hablando de familias saludables, y hoy queremos hablar de los conflictos que se presentan entre padres e hijos, ¿sí? Y la realidad que vemos hoy, eso es un hecho de este año, donde la violencia intrafamiliar, inclusive si usted va al periódico, se da cuenta de que hay varios, nada más aquí en el municipio de Cartago, 2 hombres judicializados por violencia intrafamiliar, ¿sí? La violencia intrafamiliar en la ciudad de Cartago, maltrato y abuso es el flagelo que padecen las mujeres de Cartago. ¿Sabían eso ustedes, hermanos? Es una realidad, ¿cierto?, la que nos estamos viendo hoy en día, y lo que buscamos en este tiempo es poder dar a través de la palabra algunas pautas de cómo se puede lograr guardar el corazón de los hijos, de los padres, y de no caer en este hecho tan terrible, porque eso es algo que no está bien delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cierto? Entonces hoy vamos a tocar un tema bíblico de un hombre que vamos a tratar de resumirlo, pero un hombre que vive una situación muy particular entre hermanos, ¿sí? Entonces vamos a mirar, mi esposa va a contarnos un poquito, vamos a mirar qué es lo que pasó. Vamos a hablar de la vida de Jacob. Muy bien. El libro de Génesis nos relata la historia de las primeras familias de la humanidad, y una de esas familias era la conformada por un padre y una madre que anhelaban tener a sus hijos, y tuvieron 2 hermosos hijos, eran unos mellizos, y sus nombres fueron Jacob y Esaú. Dice la Biblia que cuando Esaú nació, fue el primero en nacer, el primogénito, del piecito de Esaú venía agarrado Jacob. Cuando salió Esaú, Jacob sacó la manito y agarró el talón, y había una diferencia entre ellos. De hecho, la Biblia registra que los papás tenían una preferencia por cada uno de sus hijos. La mamá era más inclinada hacia Jacob, que fue el segundo hijo, porque era el más débil, el más pequeñito, se dedicaba a las labores en casa, a cuidar el rebaño. Pero Esaú era grande, era fornido, era velludo, se dedicaba a la casa, salía, así que el papá prefería a Esaú. Y ese conflicto de preferencias llevó a que en algún momento se creara entre la mamá y el hermano menor un plan para engañar a su papá y quitarle la primogenitura a su hermano mayor, que es Esaú. Esta historia, si usted quiere conocerla más detalle, puede ir al libro de Génesis, y allí encontrará
cómo esta serie de conflictos empezaron a ahondar en la familia, tanto así que los dos hermanos entraron en una gran rivalidad. Y si usted mira conmigo, por favor, Génesis capítulo 27, el versículo 41. Génesis 27, 41. Génesis 27, 41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y le dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Imagínense que este hermano Esaú estaba tan enojado con Jacob porque hicieron un plan tremendo. El padre de Jacob y Esaú ya se estaba quedando ciego y no podía ver muy bien. Entonces hicieron un plan y mandaron él dijo: vaya, prepáreme un plato de este cordero, vaya, case el corderito y cuando usted venga yo le voy a dar mi bendición. Porque en esa época era de esta manera: los padres daban una bendición de manera oral al hijo, declaraban sobre él una bendición especial para el primogénito, es decir, el primero que nacía. Y Esaú se fue feliz a matar allá, a buscar, pero como él era cazador, tenía que ir hasta allá a conseguir el animalito. La mamá escuchó y dijo: mi hijo debe quedarse con esa bendición. Y como ella sabía cómo le gustaba al papá la comida, fue ella la que preparó el platillo, organizó, y de ese mismo animalito le puso por acá, lo vistió con esos pelitos, para que cuando se acercara y lo tocara, lo sintiera velludo, porque el otro era todo lampiño. Entonces lo tocó y le dijo: pero es que usted no habla como Esaú, pero es que... Y lo engañaron tanto así que el padre dio la bendición al hijo menor. Esaú estaba tan enojado que, como ustedes ven ahí en el versículo 41, dice que Esaú aborreció. En otras versiones dice odió a Jacob por la bendición de su padre. Y en su corazón dijo: cuando mi papá se muera, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a matarlo. Porque a veces, tristemente, en las familias se mantienen unidas mientras el papá o la mamá están vivos. Y cuando ellos fallecen, salen los conflictos nuevamente. Y la mamá, al escuchar esto, se dio cuenta que había cometido un gran error y envió lejos a Jacob. Jacob se tuvo que ir lejos de su casa y pasaron años sin ellos tener contacto, sin hablarse. Y Jacob todo el tiempo pensando: mi hermano me va. Imagínese usted un hombre bien grandote, bien velludo, que se dedica a la casa y dice: lo voy a matar. Él salió huyendo porque él no era dedicado a la guerra. Todos nosotros nos hemos visto enfrentados a conflictos familiares. Tal vez hemos sufrido de la predilección de uno de los padres, tal vez uno de los hermanos engañó al otro, tal vez al morir los padres hubo una riña entre hermanos después de la muerte de estos padres. Todos tenemos conflictos familiares porque somos imperfectos, lo vimos hace 8 días. Tenemos pecados, cometemos errores y eso nos puede llevar a los conflictos. Pero hoy vamos a ver, a la luz de la historia de Jacob, cómo podemos buscar la reconciliación y la sanidad en nuestras relaciones familiares. Por eso nuestro tema es reconciliados. El propósito de Dios es que las familias sean reconciliadas, que los corazones sean sanados. Entonces vamos a ver la primera característica para la restauración. Muy bien, y vamos a leer, por favor, Génesis 32, versículo 3 al 5. Génesis 32, versículo 3 al 5. Entonces, recuerden, la enseñanza de hoy es la reconciliación, teniendo en cuenta que el enfoque son para las familias. Dice de esta manera, 32, ¿me puede mandar? Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Entonces aquí vemos en primer lugar que Jacob tomó ¿qué?
la iniciativa. Ya conmigo, iniciativa. Él no esperó que viniera el otro, porque normalmente cuando hay diferencias entre hermanos o hermanas o entre esposos, siempre no, que venga ella o que venga él a pedir perdón. Pero aquí vemos un acto importante, fue que en este caso Jacob tomó ¿qué? La iniciativa. Él empezó y dijo, no, yo tengo que buscar la manera de cómo reconciliarme en este caso con el hermano. Entonces es importante eso, ¿sí? Y eso tiene que ver con un acto de humildad, porque el tomar usted la iniciativa a veces no es fácil, porque el orgullo es lo que impide que yo reconozca, actúe con humildad y diga, sí, bueno, que sea él o fui yo el que tuve la culpa, pues tengo que hacer algo, ¿sí? Normalmente en las familias se presenta eso, ¿sí? Las discusiones, las desavenencias que a veces se presentan, los disgustos o las preferencias, y a veces eso genera un ambiente que no es sano. Entonces Jacob envía mensajeros tomando la iniciativa, y algunas veces pensamos que si no enfrentamos la situación, el tiempo calmará las cosas. No, eso el tiempo se encarga de sanar las cosas. Eso no siempre es así. Inclusive yo he conocido casos de familiares que, por ejemplo, el papá y la mamá, la mamá y la hija se pelearon y demoran años. Un caso que inclusive muy cerca a nosotros nos contaban de que llevan más de 10 años sin hablarse, la mamá y la hija. ¿Por qué? Por una discusión que tuvieron un día, entonces en el momento de furor, todo eso, se trataron mal, entonces la mamá le dijo, hasta aquí usted deja de ser ¿qué? Mi hija. Sí, entonces hasta ahí. Chaolín pingüín, como dicen los muchachos. Y hoy en día pasa, o sea, ya llevan más de 10 años y la una dice, no, es que yo no tengo por qué humillar. La mamá dice, ¿por qué me va a humillar a ella si ella fue la que me irrespetó? Y la hija, no, yo por ahí no, de esa señora. Entonces, aquí vemos, sin embargo, que el tiempo por sí solo nunca cura las heridas, sino que puede profundizar aún resentimientos. ¿Cuál era el temor de Jacob frente a su hermano? Que lo iba a matar, ¿sí o no? Y cuando se enteró de que Esaú tenía muchos hombres a su alrededor y que iba para donde ellos, él dijo, aquí se complicó la cosa. Como quien dice, ya llegó mi momento, ¿sí o no? Él vio las cosas como muy difíciles y dijo, no, esto está supremamente duro. Entonces Dios mismo, por ejemplo, en este caso, yo creo que ya Dios estaba preparando el corazón de Jacob, y él, al tomar esa iniciativa, él le enseña algo, y es esa humildad, ¿sí? Y Dios, por ejemplo, nos es ejemplo en ese caso, de tomar la iniciativa en la reconciliación del hombre con él. Nosotros todos éramos enemigos de Dios, ¿sí o no? Por el pecado, la desobediencia, la rebeldía. Y hay un texto en Romanos 5:8, si quiere apuntarlo allí, Romanos 5:8, que vemos de que aún siendo nosotros quienes lo ofendimos, fue Dios quien buscó reconciliarnos. Y ese texto nos habla de eso, Romanos 5:8, sin perder lo que vamos a estar hablando de Jacob en Génesis 32, dice que más Dios muestra ¿qué? Su amor. A ver, leámoslo por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mira que Él mismo fue quien tomó la iniciativa, no fue por nosotros. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que Dios miró desde los cielos a ver si había alguien que se acordara de Él. Si había al menos un justo. Porque cada quien estaba ¿qué? En su camino, en su propio camino, en su propio parecer. De ahí entonces que vemos, Dios como Padre nos es ejemplo de reconciliación. Él tomó la iniciativa. Jacob entendió eso, no, tengo que yo empezar. Y empieza un proceso de él decir, yo necesito hallar gracia ante los ojos de Él, ¿sí? Y ahí donde tenemos que luchar nosotros con el orgullo, ¿cierto? Con el resentimiento, con el ego, si es el hombre, si es la mujer, ¿sí? Porque eso pasa en los hijos. A veces nos levantamos, sí, crecemos con nuestros padres, pero a veces resentidos, dolidos y ofendidos. Solamente ¿sabe qué esperamos? Que cumplamos 15, 16, 17 años o 18. ¿Y para qué? De aquí me voy, porque en esta casa no quiero más que me echen cantaleta, no más. Y es tremendo, por ejemplo, la noticia que yo les hablaba. ¿Cómo es posible que
este hombre se encargue de lanzarle piedras o machetazos, lo que fuera, a una señora ya de 70 años. O sea, eso no tiene derecho, ¿sí o no? ¿Ustedes qué piensan? No. Pero eso es el problema de lo que hay, ¿dónde? En el corazón. Corazón resentido, un corazón ofendido, un corazón dolido, hace mucho daño. Entonces, tomar la iniciativa de la reconciliación implica ¿qué? Humildad y reconocer nuestro error o nuestra necesidad de perdonar. ¿Cuántos creen que tal vez necesitamos tomar la iniciativa con nuestros familiares? No esperemos más, y más si somos hijos de Dios. Leamos también Mateo 5, 23 y 24. Evangelio según San Mateo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tremendo, ese texto nos da un ejemplo muy especial porque dice que si usted viene al altar y te acuerdas que tu hermano tiene ¿qué? Algo contra ti. Yo creo que aquí todo nos ha pasado que en algún momento venimos acá ofendidos con un familiar, un ser querido, ¿sí o no? ¿A cuánto nos ha pasado? Solo a nosotros. Amén. Eso nos pasa y es tremendo porque a veces es muy difícil, o sea, uno, ay, Señor, sí, porque uno tal vez aquí adorando al Señor, yo no hay 4 veces pasando, y yo, ¿por qué traté mal a esta familia o a este hermano? ¿O por qué le hablé así a mi mamá? ¿A usted no le ha pasado? ¿O me pasa solo a mí? Solo usted, pastor. Solo a mí, solo a mí. Sí, hermanos, eso pasa, pero mire que Dios es tan bueno que nos dice, mire, caiga en cuenta y dice, reconcíliate, ¿qué? Primero. Y esa es la parte que más se hace difícil, que es lo que más duele, ir, pero ¿por qué tengo que ir si fue él, ya fue él? No, porque vuelvo y lo digo, o sea, ¿quién tomó la iniciativa? ¿Quién nos es ejemplo de tomar la iniciativa de reconciliar, de perdonar? Dios. Y Jacob entendió eso, no, yo no voy a esperar que tal vez mi hermano venga y me masacre aquí, ¿sí o no? Y nos acabe aquí a todos, no, él dijo, no, vamos a hacer esto. Por eso ahorita vamos a ver cuáles fueron esos pasos que dio, pero lo importante es al menos usted decir, no, yo tengo que hacer mi parte. Y más, escuche hermanos, como hijos de Dios. Esa es nuestra parte. Y mira lo que dice también en Mateo 5, 9, sobre el mensaje que dio allí el Señor, sobre el mensaje del Sermón del Monte. Y hay un versículo en especial allí que dice algo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que debemos ser ¿qué? Por allá había, en un tiempo allá que todos decían paz y amor, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Esos días me acuerdo una hermana de eso. Y es así, pero el cristiano debe ser ¿qué? Pacificador, la Biblia lo dice. Y más, escuche esto, cuando se trata de ¿qué? De la familia. Hermanos, esa noticia, ¿qué hicieron? Los vecinos tuvieron que intervenir porque escucharon ¿qué? Los gritos, el maltrato que le estaban dando a la señora. Terrible. Entonces, como cristianos, imagine que me encuentren por allá dándole golpe a la esposa. Eso solo pasa por allá. Hay iglesias donde las personas le pegan a las mujeres, a los hombres. Hay mujeres también que los cogen a los hombres y los mechonean y les dan duro. Sí, eso pasa. Hermanos, eso no puede pasar. Algunos dicen, sí, Señor, sí pasa. Otros están por allá así tirando. Pero, hermanos, eso se ve, ya hoy en día es por igual. Entonces, importante, iglesia, tomemos ¿qué? La iniciativa. Pero usted dirá, pero pastor, ¿cómo se logra eso? Entonces, ahorita vamos a mirar entonces esta segunda parte. Porque la reconciliación no es fácil, vuelvo y lo digo, se requiere ¿qué? Humildad y reconocer nuestro error. Humildad y reconocer nuestro error, ¿sí? Y nuestra necesidad de ¿qué? De perdonar. Estemos ¿qué? En paz. Venga, no podemos seguir más así. Deme la mano, somos hermanos, somos hijos de Dios, vamos a orar juntos. Bien, pues ahorita vamos a mirar el segundo punto, porque yo aquí me emociono y usted no la deja hablar a ella. Bueno, el capítulo 32 habla sobre
Este encuentro que se da entre Esaú y Jacob no fue inmediatamente después de la amenaza de muerte, sino que pasaron muchos años. Jacob se fue, trabajó por una esposa, trabajó por la otra, estuvo 14 años trabajando por sus esposas, tuvo sus hijos, fue muy rico, llegó a tener muchas posesiones y un día dijo: me voy de la casa de mi suegro y me devuelvo. Él tenía mucha estabilidad económica con sus hijos y su familia, pero había algo que no lo dejaba estar en paz, tranquilo. Así que él toma la iniciativa, como acabamos de ver, de irse a encontrar con Esaú. Pero él hace algo y él empieza a decir: como yo tengo vacas, ovejas, entonces empezó a mandarle regalitos. Vea, vaya, llévele, dígale que ahí le manda. Y ojo, el que había sido bendecido era Jacob, o sea que él era en ese entonces el señor de su hermano, pero él manda a decir en esa frase, dígale: así diréis a mi señor Esaú. Es decir, le está dando un reconocimiento del estatus del hermano y empieza a mandarle regalos, le manda un regalito, después vaya usted detrás, le mandó como 3 caravanadas de animales y de cosas, y los señores que fueron allá el regalo se devolvieron con la noticia para Jacob. Y cuando llegaron, se devolvieron, y ojo acá lo que dijeron los mensajeros, versículo 6 del capítulo 32, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Pero ojo en esta última frase: y 400 hombres con él. ¿Qué pensaría usted? Lo que le pasó a Jacob. Jacob, versículo 7, tuvo gran temor. Se angustió y cogió y distribuyó al pueblo. Dice que cogió y repartió a todo el mundo: ustedes vayan para allá, ustedes para acá, y si ataca aquí, pues por lo menos los de acá se salvan. Él, mejor dicho, estaba, le ha pasado. Y si viene y me dice tal, yo le digo tal y tal y tal. Y si viene y me dice tal cosa, yo le respondo tal. ¿Se ha preparado usted para la pelea antes de que empiece la pelea? Jacob pensó: viene con 400, si me ataca acá, que no mate los de allí. Y empezó a repartir la gente y empezó y dijo: es que me va a volver picadillo. Sin embargo, en medio de su desespero, de su angustia, hizo algo que hoy es importante que hagamos. En el versículo 9 del capítulo 32, del 9 al 11. Génesis 32, recuerda, estamos en Génesis 32, verso 9 al 11. Bien, y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Muy bien. Aquí Jacob estaba muy preocupado y lo primero que hace es buscar a Dios en oración. Fue y oró. Es una oración que está centrada en Dios. Escucha la oración y él empieza diciendo: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, que me dijiste. Empieza a volver a recordar la palabra que Dios le había dado y empieza a reclamar en oración las promesas, porque en el versículo 11 dice: líbrame de mi hermano. Él en esa oración no solamente recordó la palabra de Dios, sino que reconoció su condición y sus sentimientos y le dijo: Señor, le temo, estoy angustiado, esto es lo que me pasa, líbrame de mi hermano porque le temo que venga a matarme. Y en oración usted y yo a veces nos dedicamos: sí, Señor, gracias Señor por todo, amén Señor. Pero Jacob estaba haciendo una oración muy intencional y está diciendo: Señor, esto es lo que yo siento, tengo temor, estoy angustiado, me da miedo que vengan a matar a mi familia. De hecho, él ya había tratado de hacer en sus fuerzas un plan y le dijo: Señor,
yo te necesito. Reconoce las bendiciones de Dios, porque si ustedes leyeron allí, dice que cuando él salió de la casa solo tenía su cayado, o sea, solo tenía una varita, y ahora tenía muchas bendiciones que Dios le había dado. Dice, todas tus misericordias y toda tu bondad. Reconoció las bendiciones de Dios, pero pidió la protección de Dios y se aferró a la promesa que Dios le había dicho, porque Dios le había dicho que volviera a la tierra de sus padres. Así que él clamó en oración, y esto es algo muy importante. Cuando tenemos un conflicto familiar, hay que hacer una oración intencional. Intencional. Señor, esto es lo que siento, y vaya a la presencia de Dios y dígale qué siente. Señor, estoy bravo, estoy brava con mi esposo, porque a veces las mujeres aplicamos la técnica. En estos días hablaba con alguien: voy a ignorarlo todo el día para que sepa que estoy brava. Y el esposo: uy, qué día tan tranquilo, qué día tan maravilloso, ¿cierto? Porque intentamos en nuestras propias fuerzas hacernos notar. Sin embargo, Jacob fue y le dijo: Señor, me siento así, estoy, en este caso él era atemorizado. Tal vez usted tenga una situación en casa con un familiar que usted le dé miedo a hablar, porque de pronto no sabe cómo va a reaccionar, o esté tan bravo que usted diga: no lo quiero ni ver en pintura. Vaya a Dios en oración, entregue sus emociones a Dios y ore conforme a la palabra. Señor, tú me has mandado a la reconciliación, yo quiero ser un pacificador. Dame, Señor, la gracia, la serenidad para responder. Yo quiero, Señor, estar en comunión. Sé que esa persona, porque mire que Mateo dice: si tiene algo contra ti, no ni siquiera si uno lo tiene contra él. Entonces, si yo me vengo y sé que mi esposo está bravo, tengo que ir. Y a veces nos cuesta, a veces le decimos: sí, perdóneme. ¿Por qué? Pues sí, perdóneme. No, hay que reconocer. Cuando voy a pedir perdón, debo hacerlo intencionalmente. No es: sí le ofendí, sí, para usted eso fue muy horrible, pues perdóneme. Debo hacerlo con intención. Reconozco que mis palabras fueron duras, reconozco que esto le dolió, reconozco que mi actitud o mi reacción no fue la mejor, perdóneme. Pero mi amor, y hay algo, en el momento de la oración, cuando uno ora a Dios, hay un Padre, está el Padre Nuestro, que hay una expresión que dice: perdona nuestras deudas como nosotros, ¿qué? También perdonamos los que nos ofenden. Póngale sentido a esa expresión y usted dice: bueno, o sea, Dios lo perdona a usted, ¿cierto? Pero ¿será que usted perdona que lo ofendió? A veces, ¿qué hacemos? No, Señor, perdónalo tú, Señor, es que él me hizo mucho daño, perdónalo allá tú, Señor. No, pero el Señor quiere que usted ve y se ponga a cuentas con su hermano. Entonces, esa oración también tiene que ver con eso, ¿cierto? De usted tener claro de que usted ora por él, sí, pero también usted tiene que hacer su parte. Y de hecho, más abajo de la oración del Padre Nuestro dice que de la manera que Cristo nos perdonó, también debemos ¿qué? Perdonar, para que esa oración sea contestada. O sea que es de esa forma. Muy bien, así que lo primero que hizo Jacob fue orar. Oró una vez y de todas maneras siguió mandando regalitos, tratando de solucionar. Y cuando le dijeron que él ya venía a su encuentro, entonces él cogió a su familia, la dejó en un lugar seguro y se fue solo a orar, a interceder. Y allí tuvo un encuentro muy especial que da lugar a nuestra segunda parte. Versículo 27 al 31. Génesis 32, 27 al 31 dice: y el varón le dijo, ¿sí? ¿Cierto? ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios, ¿qué? Cara a cara, y fue librada mi alma. Y el verso 31: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Cuando buscamos a Dios, primero a través de una oración intencional,
que hizo Jacob. Después él se fue aparte y dice que apareció un hombre y estuvo peleando con él toda la noche y este hombre no lo pudo vencer. Y cuando ya iba a empezar, le dijo: suélteme, suélteme porque ya va a amanecer. Le pregunta por el nombre. ¿Cuál era la importancia del nombre para los judíos? El nombre para el pueblo judío marcaba un destino y un propósito. ¿Cuál era el nombre de nuestro personaje? Jacob. ¿Y qué era lo que significaba? Tramposo, engañador, el que coge, decía que el que agarra al otro, ¿cierto? Estaba marcado por un destino de ser tramposo, de ser engañador. Si usted ve la historia de Jacob, varias veces hizo trampitas por allá, entre sus otros familiares. Ese nombre le daba identidad y este le dijo: ¿cuál es tu nombre? Le preguntó por su identidad, le preguntó por lo que él era y le dijo: ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Cuando estoy en la presencia de Dios, debo cambiar. Si me encuentro realmente con Dios, Jacob dijo: he visto cara a cara a Dios y fue librada mi alma. Cuando voy a la presencia de Dios, todo mi ser debe ser transformado. El cambio de nombre significa cambio de identidad. Dejar atrás el pasado, dejar atrás el pecado, un cambio personal. Yo no puedo pretender que mi esposo cambie y: Señor, cámbialo, transfórmalo, Señor, mira cómo es de horrible, si yo no cambio. Jacob fue el primero que tuvo que cambiar en la presencia de Dios. Si ustedes observan, le cambió hasta el caminado. En ese versículo dice que cuando salió el sol, el muslo, el ángel le tocó en la encajadura de su muslo mientras luchaban y después él quedó cojeando. Le cambió el nombre y le cambió el caminado. Nuestro caminar, la forma en que andamos, representa nuestra manera de vivir. ¿Cómo es su manera de vivir? ¿Cómo son sus actitudes con su familia? ¿Estoy demostrando que estoy transformado por el Señor? Que después de venir a la iglesia, orar, cantar, tener una semana de ayuno, de oración en la mañana, ¿se ha transformado mi actitud? O yo digo: es que como ustedes no oran en esta casa y el único que ora soy yo soy la más santa o yo soy el más santo. ¿Cómo es su caminar con sus familiares aún que no conocen al Señor? Primera de Pedro 2:12. Muy bien. En la nueva versión. Ok. Primera de Pedro 2:12, la nueva versión internacional, dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observan las buenas obras de ustedes y glorifican a Dios en el día de su visitación. El ejemplo. Mire, mantengan una conducta ejemplar. ¿Cómo son sus palabras? ¿Cómo son sus acciones con sus familiares? Jacob pensaba: Señor, líbrame de mi hermano. Él oraba para que cambiara a su hermano, pero cuando se encontró en la presencia de Dios, Dios mismo le dijo: es que usted ya no es un engañador, es que usted ya no es un tramposo, usted ha luchado con Dios y ha vencido. Tenemos una nueva identidad. Si a usted en su casa le dice: es que usted es un gritón, usted es una mentirosa, usted es un ladrón, usted es un peleón, tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Y mi andar debe reflejar eso, que sus acciones, sus palabras, esposas, hermanas mías, amadas, a veces somos muy prontas para hablar, tenemos muchas palabras que decir y a veces esas palabras pueden ser hirientes, pueden ser insensatas, pueden ser castigadoras, y en vez de animar, consolar, en vez de ayudar a nuestra familia, lo que estamos haciendo es recriminar, rebajar, desanimar. Así que para que haya una transformación en nuestras relaciones familiares, primero debo cambiar yo, que cambie él
Y cuando él cambia, ahí sí yo dejo de contestar maluco. ¿Será que no es mejor dejar de contestar maluco primero? Con la mansedumbre. Sí, muy bien. A ver, hagamos un repaso. ¿Qué fueron los primeros pasos que hizo Jacob? ¿Tomó qué? La iniciativa. Él tomó la iniciativa de ir a reconciliarse. Y para eso se necesita ¿qué? Humildad y reconocer que el que debe cambiar primero soy yo. Y la necesidad de ¿qué? De perdonar. Y en segundo lugar, lo que hizo Jacob fue que buscó a Dios. Y esa búsqueda de Dios la hizo a través de ¿qué? Una oración intencional. Una oración que lo cambió. Una oración que le dio una nueva identidad. Y una oración que a la vez produjo ¿qué? Un cambio en su vida. ¿Qué nos está dando a entender eso? Que el que busca a Dios, su vida va a ser ¿qué? Transformada. Y en tercer lugar, vemos aquí entonces el milagro que produce esa reconciliación y es restauración familiar. Vamos a leer Génesis 33, 1 al 4, para que vayamos finalizando. Génesis 33, 1 al 4. Esto pasó después de la noche que Jacob salió cojeando. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, se inclinó a la tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Y ojo en el versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Qué hubo ahí? Y hubo milagro, ¿sí o no? Hubo milagro porque ¿qué esperaba Jacob? Que lo iba a matar, ¿sí o no? Y es tremendo porque ahí vemos de que no es en la manera de nuestra, no es en nuestras propias fuerzas, no es como nosotros que queramos o pensemos, o así soy yo, porque, perdóneme, pero yo escucho mucho esa expresión, es que así soy yo creo, yo digo, yo pienso, y en punto, y no, aquí vemos de que Jacob se refugió en Dios y cómo el Señor pudo restaurar la relación de su hermano. Y a usted no le parece muy tierna esa parte, pero Esaú corrió a su encuentro. ¿Usted se imagina eso? Vio a su hermano y ¿qué hizo? Corrió, dice, corrió a su encuentro, lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Mientras que Jacob de pronto pensaba que, cierto, su hermano le iba a venir, era tal vez a hacer daño, a tratar mal, lo que hizo fue que se quebrantó delante de él. Yo creo que Dios también obró en el corazón de Esaú. Entonces no debemos esperar que nuestras relaciones familiares se fracturen a un punto donde ya no tengo remedio. Sin embargo, si eso ya sucedió, debemos recordar que para Dios no hay nada que para Dios no hay nada imposible. Y hay una promesa en Malaquías 4:6, que de hecho lo orábamos en estos días con los hermanos de Años Dorados, sirviendo el amor en acción. El jueves dice Malaquías 4:6: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos, o sea Dios, y los hijos con sus padres. ¿No le parece muy bonito eso? ¿Quién es el que se encarga de Dios, desde que se pueda reconciliar las relaciones? Dios dice, se reconcilian los hijos con los padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción. O sea que podemos ir al Señor para que Él nos dé su ayuda, hermanos. La mejor forma es ir, vaya primero a la presencia de Dios. Si usted falló, reconózcalo, pídale perdón a Dios, dígale: Señor, cámbiame, así como le pasó a Jacob. Dígale: Señor, quita de mí eso que no me deja ver o dar ese paso de poder yo ser ese hombre, esa mujer, ese papá, ese hijo, esa esposa que tú quieres que yo sea. Pero hermanos, vaya a donde, a la fuente que es la presencia del Señor. Y algo que Jacob hizo ahí, si lo pudieron notar, antes de orar, antes de encontrarse con el Señor, él repartió a todo el mundo y empezó a mandarle regalitos. Pero en este último encuentro, después de encontrarse con este hombre y salir cojeando, dice la Biblia que él puso a sus hijos y a sus esposas y él se hizo adelante. No se escondió,
Dios le dio la valentía de enfrentar la situación. Dios le dio la valentía de ir a encontrarse con su hermano. Así que hoy debemos recordar dos cosas importantes. Si deseamos restaurar nuestras relaciones familiares, lo primero es tomar la iniciativa. Amén, amén. No siga aplazando ese momento, después, otro día, en otro momento. Eso sí, busque un buen momento y un buen lugar. No es ahí en medio del almuerzo, no es delante de todo el mundo, no es en la calle. Busque un momento adecuado, busque un momento especial para usted hablar con esa persona. Tome la iniciativa. Y lo segundo, reconozca que necesitamos a Dios, que Dios nos debe ayudar y por eso debemos orar fervientemente. Y eso va a traer un cambio personal, pero también una restauración familiar. Amén. Entonces vamos a orar al Señor por eso. ¿Cuántos queremos la reconciliación en nuestras familias? Amén. ¿Qué tal si usted ahí inclina su rostro, habla con el Señor y piensa en lo que Dios le ha hablado en esta hora a su corazón? Los que están en casa también, pensemos en este momento que tal vez vivió Jacob, tantos años angustiado, tal vez con culpa, tal vez pensando que en cualquier momento lo iban a perseguir para matar, porque tal vez su hermano estaba tan enojado con él. Pero vemos cómo Dios cambió todo y él encontró la oportunidad en Dios de que las cosas podían cambiar. Es importante que usted tome la iniciativa, no espere que el otro lo haga, hágalo usted. Hoy Dios nos invita a eso. Deje un lado el orgullo, deje un lado, tal vez, perdón que lo diga, su altivez, su arrogancia. A veces hay mujeres, hay hombres que son altivos. Dígale: Señor, yo no quiero ser más así. Ayúdame a tener esa disposición de tomar yo la iniciativa, de no dejar que pasen los días sin hablarse, o a veces con ignorar, y después como ya pasó el tiempo, como si nada haya pasado. Dígale: Señor, perdóname. Si en nuestra casa ha habido ese tipo de casos, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Si aquí ha habido relaciones rotas de familias, entre esposos, entre hermanos, por disgustos, por malas decisiones, comentarios, Señor, yo te pido, Padre, perdónanos. Te lo pedimos en esta hora. Habla con el Señor ahí, mujer, joven, niño, usted que ha estado ahí, tal vez le ha dolido lo que su mamá en algún momento le dijo, lo ha guardado ahí en su corazón. De pronto usted ha guardado esa palabra que lo marcó y eso le ha generado una herida. Dígale: Señor, yo no quiero dejar de honrar a mis padres por ese sentimiento, porque el mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Señor, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos, míranos, Señor. Hoy acudimos, así como lo hizo Jacob. Hoy acudimos a tu presencia. Queremos estar allí en ese lugar de encuentro. Peniel fue un lugar que él entendió que fue un lugar importante. Marcó la historia, marcó la vida de este hombre. Desde ahí su vida cambió, su corazón cambió. Que usted pueda decirle: Señor, yo quiero encontrarme cara a cara contigo. Cambia mi vida, cámbiame a mí primero, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu bondad, porque mientras tengamos vida hay esperanza, Señor. Y yo te ruego, Señor, que cada persona en este lugar que está luchando en su corazón, que no ha tenido paz, Señor, por algún conflicto familiar, hoy tú, Señor, traigas la transformación a su mente, a su corazón. Traiga, Señor, la convicción, oh Dios, de restaurar su relación con esa persona en que se encuentra en conflicto. Pero también oro por ese ofendido o ese ofensor, Señor, que haya una disposición también en su corazón, así como tú obraste en Esaú, para que su corazón fuera conmovido a perdonar a su hermano, Señor.
Hoy rogamos, Señor, el perdón, la reconciliación, la restauración en los hogares, Señor. Sí, Padre que sea tu Santo. paz, que sea tu luz, que sea tu verdad, Señor, sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Vamos. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Y Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti. Rinde tu corazón. ¿Estás altivo? ¿Estás orgulloso? ¿Crees que es culpa de los demás? Dile, Señor, me rindo hoy. Y como tú tomaste la iniciativa de perdonarme, aun cuando yo ni siquiera buscaba tu perdón, hoy yo también quiero perdonar, Señor, y encontrar perfecta libertad en ti, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Gracias damos a Dios. ¿Qué tal si usted le da un aplauso al Señor, al Dios de las nuevas oportunidades? Amén. Y mira el que está al lado, dígale, siempre hay esperanza. Dios puede hacer algo en su casa. Amén. Muy bien, antes de cerrar, les agradecemos a los que se conectaron con nosotros por nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga. Feliz día para todos. Bienvenidos a Centro Evangelístico Cartago. Abril, en construcción de familias saludables. Y llega nuestro culto infantil, próximo sábado 27 de abril. Los esperamos. Día de la Familia, 28 de abril. Realizaremos un compartir al finalizar el servicio. Si deseas participar con alimentos, bebidas o dinero, contacta a nuestro equipo encargado.
Te invitamos a que te inscribas a nuestro seminario Límites. ¿Cuándo decir sí? ¿Cuándo decir no? Próximo viernes 19 de abril a las 7 de la noche y sábado 20 a las 4 de la tarde. Costo por persona, 55,000 pesos. Incluye material y refrigerio. Cultos habituales, domingos 10 de la mañana y miércoles 7 de la noche. Presenciales y transmitidos por YouTube. No se los pierdan. Oración en la mañana. La mejor manera de iniciar el día. Martes, jueves y sábados, 6 de la mañana, transmitido por YouTube. Y el último sábado de cada mes los esperamos de manera presencial. Síguenos en nuestras redes sociales como @CECartago. Y recuerda que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa.